Cualquiera puede ser padre, pero se necesita alguien especial para ser papá. Esa es una frase de Wade Boggs y es verdad, yo firmo ahí. Cualquiera puede ser padre. Papá, eso es otro título, eso es otra cosa. Así es. Y de ese tema vamos a hablar con Yadira Pimentel, la CEO de Madre SOS. Más de 14 años compartiendo información de valor, acompañando a madres, a padres y hablando muy bonito de los padres, cambiando un poquito esa narrativa que tenemos. Y el tema de hoy, papá presente. Y de verdad ella sí puede decirlo. Yadi, buen día. ¿Cómo estás, comadre? Buenos días, Hola, mis queridos Yadira. compadres. Ay, tengo esta cabina llena de comadres. Hola. Mira la otra comadre Un comadreo aquí. hoy. Un comadreo. Buen día, Yadi. Qué bueno que vas hoy a hablar un poco sobre esto, sobre papá presente. Así es, cerrando este mes de papá y diciendo que quien no haya escuchado la voz de Elizabeth Infante en ese post de su papá, tiene que ir ahora mismo a escucharlo para que se derrita y entienda por qué estamos hablando de este tema. Porque esas palabras de Eli solamente pueden salir de un corazón que ha recibido mucho amor, un corazón que ha recibido mucha contención, mucha escucha y un papá presente, más que proveedor. Es así. Ay, que ay. Nos consta. Felicidades, compadre. Yo me derretí como una vela. Gracias, mi coma. Yo fui el primer sorprendido al escuchar el mensaje y me quedé reflexionando sobre cada una de esas palabras. Y al escucharla a ella también recordaba a mi papá. Y eso de ser papá es una palabra grande. Sí, es una sí, responsabilidad sí, muy sí. grande porque no nos damos cuenta de cómo hay un gran impacto en cada cosa que digo y que no digo, en cada cosa que hago o que no hago. En cada momento estamos siendo observados y eso no es inocente, eso es una gran cosa. Así es que mi hija querida me puso ahí me puso a reflexionar bastante sobre eso, agradecido de cada una de sus palabras, eso sí. Y todo el que te conoce podía decir sí, es verdad. Y leía y decía sí, también eso es verdad. Y eso es verdad, y eso es verdad. Y para los papás nunca somos grandes, porque miren, el martes yo no pude estar en el programa, el lunes estaba muy mala de la gripe. La escucho, la escucho. Mi papá se dio cuenta de que yo no hice el programa, de que estaba malita, y tipo 8 de la noche, el que no maneja de noche, se apareció aquí en mi casa, con la bolsita del té y de las cositas que yo me voy a tomar. Yo, una mujer vieja, casada y que tenía medicamentos aquí. Y me dijo, no, es que yo quiero ver que tú te lo estés tomando. Y vine a darte un abrazo. Y yo, se te va a pegar la gripe, no le importa. Ay, Dios mío. Y venir a ver a su muchachita. A ver a su muchachita. Es un papá. Y después vino al otro día para ver cómo seguía. Bueno, ya están poniendo varios ejemplos de Papá presente. Papá presente, sin importar la edad. Nuestras Qué joyitas. bonito Es un ejemplo papá y qué presente. bonito poderlo compartir. Un papá que escucha, un papá que cuida, un papá que juega, deja más huellas o huellas más profundas que un papá que solamente paga colegio, que solamente tiene la nevera llena de comida, que son cosas importantes, son aspectos importantes. Sin embargo, nunca van a ser más poderosos que eso que está contando Cintia, que a sus años... ¿Qué años? ¿Verdad? A sus años, comadre, no hay que No, ya no fundar sus importa. años. Ya yo desbloqueé Papá ese todavía mundo. se preocupa y qué bonito tener ese gesto. Más que proveedores, necesitamos en esta sociedad papás que estén presentes y que sepan y reconozcan el peso de esa palabra. Creo que el rol de papá ha cambiado mucho a través de los años. Anteriormente se veían solo como proveedores, que llegan a la casa, que tienen todo listo, que son fuertes, que protegen, que no lloran, que no se doblegan. Y no, hoy estamos apelando y viendo el resultado de tener padres presentes, de tener padres cercanos al corazón de sus hijos, de tener padres que saben escuchar, que saben dar un buen consejo, que saben quedarse en silencio, que saben aguantarse y esperar y hasta dejar que los hijos cometan sus pequeños errores porque tienen que aprender en la vida. No se puede evitar todo, a pesar de que ellos saben qué es lo que va a suceder, quedarse ahí tranquilos y ser esos guías. Y es importante que podamos reconocer eso en los padres hoy, es importante que lo podamos conversar y sobre todo normalizar, verlo como eso que necesitábamos por años. Y fíjense que cuando pensamos en el papá de Cintia, que ya es un señor también con sus años, miren cómo también supo nadar
en las aguas de ser proveedor, de ser protector, de ser seguridad, pero también de ser guía, de ser ese papá chulo, de ser ese papá risueño, sí. súper, yo que lo conozco, con un sentido del Tú humor que a lo flor de conoces. piel, muy dinámico. Y lo que eso resulta en el corazón de Cintia como hija, de Reinaldo cuando habla de Don Rey, que todavía escuchamos esa voz de Don Rey con mensajes y consejos para todos, y es contundente lo que dice. Sí, Yo sí. pienso en mi papá que se fue hace 5 años y también siento su huella en mí. Digo, qué bonito, qué Claro. bonito poder hablar así de papá y motivar a los que tal vez están lejos de eso o se sienten que los dejan fuera, porque también hay que decirlo, hay dinámicas que se dan en el hogar donde nos dejan a los papás en el aire, donde le quitan a papá su lugar, y eso también es importante dejarlo claro hoy, siendo este el último día del mes de julio, que es el mes de papá. La palabra papá muchas veces llega a la mente la imagen de solamente de trabajo. Sin embargo, hay que recordar la importancia de que papá no solamente llene la nevera, sino que llene el alma de sus hijos también, de mucha presencia, de tomarse ese tiempo de escuchar, de tomarse ese tiempo de entender a cada uno de sus hijos, de verse reflejado, de ser vulnerable también, de poder hacer sus propias historias para que sus hijos conecten, y de algo súper importante que no quiero dejar pasar, y es que cuando nosotros estamos criando, se da el siguiente escenario que lo estoy viviendo. Los hijos entran a la adolescencia y la mamá entra a la perimenopausia. Sí. Y ahí Quiero está, decirles, y ahí está saludos, y ahí buenas está papá tardes. aguantando. Hola, buenas Ahí, tardes. ahí está Buenos días papá a todos. navegando en Ese un tema hay mar que hablarlo también. turbulento. Y más si esos son Tiburones chicas. y pirañas en Sí, el mar. Óyeme, uno lo Sí, es dice, cierto. pero cuando tú Sí. tienes, Sí. ese es como la tormenta perfecta, cuando se unen 2 huracanes, o 3, o 5 ciclones, y ahí está papá. Adolescencia por un lado y la Adolescencia. mujer con sus cambios, de verdad, la perimenopausia caramba. por el otro. Sí. Ay, papá, ahora sí, verdad que hay que hacerle un busto. Medalla al valor. Sí, porque a veces Hay que, uno no ve esas hay que cosas. hacerle un busto a papá. Yo estoy de acuerdísimo. Él mismo a veces me mira y me dice, y abre los brazos. Pues somos 3 chicas. Y abre y dice, ¿qué hago? Digo, no sé. Mira, Yadi, a propósito de ese papá presente que tú tienes en tu casa, estaba pensando como en padres jóvenes que recién están teniendo sus bebés. ¿Cuáles son esas acciones puntuales, reales? Porque eso es muy bonito de que estar presente, que tal cosa. No. Sí. En el día a día, ¿cómo se construye esa presencia de papá en la familia? Un papá que se involucra desde que Dios amanece. O sea, no que es un lava papá los solamente biberones, espera que le lleven limpia al café, bebé. sino que se siente en la mesa a desayunar, que conversa, que peina a sus niñas. Así Ya. sea, un solo peinado que usted sepa hacer, papá, es suficiente con una Claro. colita. Que el pediatra o lo 2 colitas, conoce. una chueca, una arriba y una abajo, no importa, su hija lo va a recibir. O su, Es y su comadre, hijo también. que el porque pediatra los lo niños también se conoce les y el peina. profesor lo conoce. Que el profesor porque conozca van. a ese papá, que no sea solamente mamá que vaya a las reuniones, Ujú, que exacto. cuando haya un cumpleaños, no solamente mamá, se tenga que sentar y aguantar el bullicio de 3 horas, el sucio, el O de corredero, sino que organizarlo. papá también esté ahí. Es involucrarse en todo, es Ya. escuchar, es hablar. Hablar también mucho, es contar sus experiencias, es no mantenerse al margen, es soltar el celular, es aprovechar la cotidianidad para hacer de lo ordinario algo extraordinario, meterse a la cocina, cocinar con sus hijos, sentarse a hacer la tarea. Aquí, por ejemplo, hay materias que yo no toco porque no puedo. Ya. Ah, Entonces ya saben, yo las miro y le digo, ustedes saben que esa materia es con ay su no, papá. ay no. A Ustedes mí no me saben, vengan con ustedes eso. Ustedes saben, no vengan. Conmigo. Que no es que yo no pueda, pero me cuesta más trabajo. Entonces, Claro. vamos a aligerar la carga. Entonces, yo siento, y cuando las veo a ellas discutir temas de tarea y ver cómo ellos empiezan a reflexionar sobre temas de la historia. A Mario le gusta mucho la historia y sabe mucho, tiene una memoria que yo digo a veces, ¿pero para qué tienes que saber tanto? Pero qué bueno, ¿verdad? Y están, cuando se celebró el Día de los Padres, las niñas subieron unas imágenes y decían, gracias por ser nuestro escolta, nuestro protector, el papá más divertido, lo más chulo que hay en esta casa. Entonces tú ves como esa dinámica de sí, esa imagen de papá
estoy aquí para protegerte, estoy aquí para cuidarte, pero también estoy aquí para tirarme en el piso contigo a rodar, estoy aquí para hacer tareas también, estoy aquí para escuchar el gran problema que tuviste en el colegio hoy, aunque para mí de adulto no lo vea tan grande, pero sí darle la importancia en ese momento. Entonces, eso es crear presencia, que cuando uno crezca, uno pueda tener esas historias frescas en la mente de cuando papi me enseñó a montar bicicleta, de cuando papi se sentaba conmigo a coger lucha con una tarea, de cuando papi cocinaba junto conmigo, de esos momentos que son cotidianos, que no tienes ni siquiera que salir de tu casa para crearlos. Totalmente. Bueno, Gracias por este regalo que nos haces hoy de Papá Presente, que sirva para inspirar a los padres que nos están escuchando, para que le puedan dar una mirada distinta. Además, el periodo de ser papá presente físicamente, ahí, eso pasa. Es corto, es relativamente corto. Es decir, es corto. Sin embargo, las memorias que se van creando, ahí es lo que va a permitir que luego de adulto se tenga una relación distinta con ese hijo. Mira, ya está estratégico. Una mamá que cría solo, que mantiene a los hijos de papá. Somos hijos del destino. Si a esa mamá le pasa algo y esos muchachos no tienen una conexión con papá, quedan sueltos. Somos hijos del destino. Y luego tú ves a esos papás ancianos pasando trabajo, pero nadie los cuida. ¿Dónde están los hijos? Bueno, pero si no fue papá, no puede ahora esperar de sus hijos. O sea, hay que mirarlo todo. Terrible. Hasta por estrategia. Hasta por estrategia. Sea un papá presente. Yadira Pimentel, la gerente general de Madre SOS. Muchísimas gracias, mi mamá querida. Y salúdeme a mi compadre. Mándemele un abrazo. Piensa en ese papá presente, llámese a Like Me RD y haga el ciclo completo. Gracias. Por favor. Gracias. Un abrazo. Gracias, Yadira. Bye. Y así nos vamos. Muy bien, entonces mañana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere, si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Sí, nos vamos con cositas de amor. Aquí termina Camino al Sol.